Teresa despertó esa mañana con el mismo nudo en el estómago que la acompañaba cada vez que tenía que visitar a su hijo Eduardo. A los 68 años, había aprendido a vivir con esa sensación, una mezcla de esperanza y temor que la invadía cada vez que se preparaba para enfrentar la mirada fría de su nuera, Camila. La casa estaba en silencio. Hacía 3 años que Ramón, su esposo, había partido para siempre, dejándola sola en esa casa que una vez había estado llena de risas y conversaciones. Ahora, los únicos sonidos que la acompañaban eran el tic-tac del reloj de pared y el murmullo distante de la televisión del vecino. Se dirigió al espejo del baño y observó su reflejo con ojo crítico. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más pronunciadas últimamente, y sus manos, antes firmes y seguras, mostraban las manchas de la edad. Pero sus ojos aún brillaban con esa fuerza que había heredado de su madre, una mujer que había criado 6 hijos prácticamente sola mientras su marido trabajaba en el campo. «Vas a estar bien», se dijo a sí misma, como hacía cada vez que tenía que armarse de valor. «Lo haces por Luna». Luna. Su nieta de 8 años era la única razón por la que todavía insistía en esas visitas que se habían vuelto una tortura. Esa niña dulce y sensible que la miraba con admiración, que corría a abrazarla cada vez que la veía, era su única conexión real con la familia que había construido durante 45 años de matrimonio. Teresa se puso su vestido azul marino, el que Ramón siempre había dicho que la hacía ver elegante, y se dirigió a la cocina. Durante la madrugada, había preparado el postre favorito de Luna, un flan de vainilla con caramelo casero. Era una receta que había perfeccionado durante décadas, la misma que había hecho para Eduardo cuando era pequeño, y pedía el flan de mamá para cada cumpleaños. Mientras envolvía el molde con papel aluminio, recordó la última visita. Había llegado con flores del jardín, rosas rojas que había cuidado con esmero durante meses, y Camila las había recibido con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Ay, Teresa, no te hubieras molestado», había dicho con esa voz dulce que usaba cuando Eduardo estaba presente, pero que ocultaba un desprecio apenas disimulado. «Sabes que soy alérgica a las flores, ¿verdad? Mejor las pongo aquí en la cocina». Las flores habían terminado en un rincón, junto a la basura, marchitándose lentamente mientras el almuerzo transcurría en una tensión apenas disimulada. Eduardo, como siempre, había estado demasiado distraído con su teléfono para notar el intercambio, y Luna había estado en su cuarto, castigada por alguna travesura menor que Camila había magnificado hasta convertirla en un drama. Teresa tomó las llaves de su viejo automóvil, un pequeño sedán que Ramón había comprado usado hace 10 años, y se dirigió hacia la casa de su hijo. El trayecto de 20 minutos se había vuelto un ritual de preparación mental. Se recordaba a sí misma que debía sonreír, que no debía contradecir a Camila, que debía mantenerse en segundo plano para evitar conflictos, pero por dentro, cada visita era como caminar sobre cristales rotos. Cada gesto condescendiente de Camila, cada vez que Eduardo la llamaba por su nombre en lugar de «mamá», cuando su esposa estaba presente, cada momento en que se sentía como una extraña en la vida de la familia que había criado, se acumulaban en su pecho como piedras. La casa de Eduardo estaba en un barrio residencial que Teresa nunca habría podido permitirse cuando era joven. Camila se encargaba de recordárselo constantemente, con comentarios aparentemente inocentes sobre el sacrificio que habían hecho al comprar esa casa, sobre lo difícil que era mantener cierto estándar de vida, sobre lo importante que era dar la imagen correcta ante los vecinos. Teresa estacionó su automóvil en la calle, nunca en la entrada, porque Camila había dejado claro que eso no se veía bien, y caminó hacia la puerta principal con el flan en las manos. Antes de tocar el timbre, respiró profundo. Había prometido a la tumba de Ramón que mantendría unida a la familia, sin importar el costo personal. No sabía que esa promesa estaba a punto de ser puesta a la prueba más dura de su vida. Bao. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. El timbre resonó en el interior de la casa, y Teresa esperó con el flan entre las manos, sintiendo cómo el peso del molde se hacía cada vez más pesado. A través del vidrio esmerilado de la puerta, pudo ver la silueta de Camila aproximándose con esos pasos calculados que había aprendido a reconocer. Ni muy rápidos, para no parecer ansiosa, ni muy lentos, para no parecer grosera. «Teresa», dijo Camila al abrir la puerta, sin el suegra o doña Teresa que habría sido natural.
Su sonrisa era perfecta, del tipo que se practica frente al espejo hasta que se ve natural. No te esperábamos tan temprano. Era exactamente la hora que habían acordado por teléfono, pero Teresa ya había aprendido a no corregir esos pequeños desprecios. Camila tenía 35 años, era delgada y arreglada, con ese tipo de belleza que requiere tiempo y dinero para mantenerse. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, y llevaba un vestido casual que probablemente costaba más que la pensión mensual de Teresa. «Traje flan para Luna», dijo Teresa, extendiendo el molde. «Es su favorito». Camila recibió el postre con las puntas de los dedos, como si fuera algo que pudiera contaminarla. «Qué detalle. Aunque no sé si Luna debería comer tanto dulce. Su dentista dice que tiene tendencia a las caries». La crítica estaba envuelta en preocupación maternal, pero Teresa sintió el golpe exactamente donde Camila había apuntado, en su capacidad como abuela. «¿Dónde está mi nieta?», preguntó Teresa, tratando de mantener la voz neutral. «Estudiando. Tiene mucha tarea atrasada. Tú sabes cómo es con los estudios. Necesita disciplina». Camila cerró la puerta y caminó hacia la cocina, dejando que Teresa la siguiera como una visita cualquiera en lugar de la madre del dueño de casa. La cocina era el orgullo de Camila. Mármol blanco, electrodomésticos de acero inoxidable, una isla central que había aparecido en alguna revista de decoración. Teresa recordaba cuando Eduardo vivía en un pequeño apartamento, cuando se contentaba con una cena casera y una conversación tranquila. Ahora parecía que todo tenía que impresionar a alguien invisible que constantemente los estaba juzgando. «Eduardo está en una llamada importante», explicó Camila, colocando el flan en el refrigerador sin ofrecerse a preparar café o té. «Trabajo, ya sabes, siempre tan ocupado, tan responsable». El elogio hacia su hijo sonaba más como una comparación implícita. Eduardo, el exitoso, el proveedor, el hombre que había elegido bien al casarse con una mujer de su mismo nivel social. Teresa, por el contrario, era el recordatorio viviente de orígenes más humildes, de una época en que la familia no podía permitirse lujos. «Siéntate donde quieras», dijo Camila, aunque su tono sugería que había lugares más apropiados que otros. Teresa eligió una de las sillas de la isla, pero inmediatamente se sintió incómoda cuando Camila comenzó a limpiar la superficie de mármol a su alrededor, como si su sola presencia hubiera traído gérmenes. En la pared estaban colgadas las fotos familiares. Eduardo y Camila en su luna de miel en Europa. Luna en su primer día de clases en el colegio privado. Momentos navideños donde todos sonreían para la cámara. Teresa buscó con la mirada alguna foto donde ella apareciera, pero no encontró ninguna. Era como si hubiera sido sistemáticamente borrada de la historia visual de la familia. «Estaba pensando», dijo Camila mientras organizaba papeles que ya estaban perfectamente organizados, «que tal vez sería mejor que llames antes de venir. Nunca sabemos cuándo tenemos planes, y no queremos que hagas el viaje en vano». Teresa sintió el mensaje como un puño en el estómago. Llamar antes de venir significaba pedir permiso para ver a su propia familia. Significaba convertirse en una visita que podía ser cancelada o postergada según la conveniencia de otros. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. «Por supuesto», murmuró, mirando sus manos arrugadas posadas sobre el mármol inmaculado. En ese momento, Eduardo apareció en la cocina, todavía con el teléfono en la oreja, haciendo gestos para indicar que no podía hablar. Era alto como su padre, pero más delgado, y había desarrollado esa expresión de preocupación constante que tenían los hombres que trabajaban demasiado. Se acercó a Teresa y le dio un beso rápido en la mejilla, sin interrumpir su conversación telefónica. Teresa observó a su hijo, el niño que había consolado durante pesadillas, el adolescente al que había ayudado con las tareas, el joven que había llorado en sus brazos cuando su primer amor lo había dejado, y se preguntó cuándo había comenzado a tratarla como una obligación más en su lista de responsabilidades. Sí, entiendo el problema», decía Eduardo por teléfono, caminando en círculos por la cocina. «Podemos reorganizar el presupuesto si es necesario». «No, el viernes no puedo. Tengo la cena de la empresa». Camila se acercó a él y le susurró algo al oído. Eduardo asintió sin mirar a Teresa. «Mamá», le dijo finalmente, cubriendo el micrófono del teléfono, «¿podrías venir otro día? Surgió algo importante del trabajo y...» «Eduardo», lo interrumpió Camila con suavidad, «tu mamá ya está aquí. Seguramente puede quedarse un ratito mientras terminas». Era el tipo de intercesión que parecía defensiva, pero que en realidad servía para subrayar la incomodidad de la situación. Teresa era el problema que necesitaba ser manejado,
mientras los adultos importantes resolvían asuntos más urgentes. No, no se preocupen, dijo Teresa levantándose de la silla. Puedo volver otro día. No seas tonta, respondió Camila con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Quédate un poco. Yo tengo que salir a hacer unas compras, pero puedes esperarme aquí. O mejor aún, ¿por qué no vas a saludar a Luna? Está en su cuarto. La propuesta sonaba generosa, pero Teresa sabía que era una forma elegante de deshacerse de ella. Camila saldría, Eduardo seguiría en su llamada, y ella quedaría sola en esa casa perfecta, donde todo le recordaba que ya no pertenecía realmente a la vida de su familia. Subió las escaleras hacia el cuarto de Luna, sintiendo cómo cada paso la alejaba más del ruido de la cocina y la acercaba más al silencio de su propia irrelevancia. Los pasillos estaban decorados con fotografías profesionales. Camila tenía buen gusto, eso no se podía negar, pero ninguna incluía rostros que Teresa hubiera conocido durante los primeros 30 años de la vida de Eduardo. Era como si la historia de la familia hubiera comenzado el día que él se casó. Teresa tocó suavemente la puerta del cuarto de Luna. La habitación de su nieta era un mundo aparte. Paredes color rosa claro, una cama con dosel que parecía de princesa, estantes llenos de libros y juguetes que costaban más que lo que Teresa gastaba en comida durante un mes. Pero lo que más le llamó la atención fue ver a Luna sentada en el escritorio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras miraba un cuaderno de matemáticas. «Mi amor, ¿qué pasa?», preguntó Teresa, entrando sin hacer ruido y acercándose a su nieta. Luna se limpió rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa que partió el corazón de Teresa. Era la misma sonrisa que ella misma había aprendido a usar cuando no quería preocupar a los demás con su dolor. «Hola, abuela. No puedo resolver estos problemas. Y mami dice que si no termino toda la tarea, no puedo bajar a almorzar contigo». Teresa miró el cuaderno. Eran ejercicios de multiplicación avanzada, demasiado complejos para una niña de 8 años. Recordó cuando Eduardo tenía esa edad y luchaba con las tablas de multiplicar básicas. Ella se sentaba con él durante horas, inventando canciones y juegos para que aprender fuera divertido en lugar de una tortura. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Teresa, acercando una silla. «No sé si debo. Mami dice que tengo que aprender sola, que la ayuda me hace más tonta». Esas palabras, saliendo de la boca de una niña de 8 años, hicieron que Teresa sintiera una rabia que no había experimentado en años. ¿Qué clase de madre le decía a su hija que la ayuda la hacía más tonta? ¿Cómo podía Camila ser tan cruel con su propia hija? «Mi amor», dijo Teresa, tomando las pequeñas manos de Luna entre las suyas. «La ayuda nunca hace a nadie más tonto. Los seres humanos aprendemos juntos. Esa es nuestra fortaleza». Durante los siguientes 30 minutos, Teresa ayudó a Luna con los ejercicios, usando los mismos métodos creativos que había usado con Eduardo décadas atrás. Ver cómo la cara de su nieta se iluminaba cada vez que resolvía un problema correctamente, le recordó por qué había elegido ser madre, por qué había dedicado su vida entera a cuidar de otros. «Abuela», dijo Luna de repente, «¿por qué mami no te quiere?». La pregunta golpeó a Teresa como un rayo. No porque fuera inesperada, hacía tiempo que sospechaba que Luna percibía la tensión, sino porque confirmaba que el dolor que ella intentaba ocultar era tan evidente que hasta una niña podía verlo. «¿Por qué dices eso, mi amor?». «Porque cuando habla de ti, su voz suena diferente. Y papá siempre está ocupado cuando vienes, y nunca me dejan ir a visitarte sola». Luna bajó la vista. «¿Hice algo malo? ¿Por eso no puedo verte más seguido?». Teresa sintió que el mundo se tambaleaba. Su nieta se culpaba a sí misma por la crueldad de los adultos. Esa niña inocente creía que había hecho algo malo para merecer ser separada de su abuela. «Escúchame bien», le dijo Teresa, tomando el rostro de Luna entre sus manos. «Tú no has hecho nada malo. Nunca. Eres perfecta exactamente como eres, y yo te amo más que a nada en este mundo». En ese momento, escucharon pasos subiendo las escaleras. Camila apareció en la puerta, ya vestida para salir, con esa expresión de control que siempre adoptaba cuando encontraba a Teresa en territorio que consideraba suyo. «Luna, ¿terminaste la tarea?», preguntó, sin siquiera saludar a Teresa. «Sí, mami. Abuela me ayudó y...». «Ya te dije que tienes que hacerla sola», la interrumpió Camila, con una dureza que hizo que Luna se encogiera. «Si necesitas ayuda, me preguntas a mí o a tu papá, nadie más». El mensaje era claro. Teresa no tenía autoridad ni derecho a participar en la educación de su nieta. Era una extraña cuya intervención no era bienvenida. «Camila», dijo Teresa con voz suave pero firme,
Solo estaba ayudándola con las matemáticas. No veo cuál es el problema. El problema, respondió Camila, girándose hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, es que Luna necesita aprender independencia. No puede depender de que alguien siempre le resuelva los problemas. La ironía era devastadora. Camila, quien había nacido en una familia acomodada, quien nunca había trabajado un día de su vida, quien dependía completamente del salario de Eduardo, le estaba dando lecciones sobre independencia a una mujer que había trabajado desde los 14 años para ayudar a mantener a su familia. Además, continuó Camila, ya es hora de que bajes. Llegaron las invitadas para el almuerzo. Teresa sintió un escalofrío. ¿Invitadas? Sí, las amigas del club. Pensé que te había mencionado... Bueno, no importa. Ya están aquí. No había mencionado nada. Teresa se dio cuenta de que había sido emboscada. Camila había organizado un almuerzo social y había permitido que Teresa llegara justo a tiempo para servir como entretenimiento involuntario, como la suegra pintoresca, que sus amigas podrían juzgar y comentar después. Bajaron al comedor, donde 4 mujeres elegantemente vestidas estaban sentadas alrededor de la mesa que Teresa había ayudado a elegir cuando Eduardo se mudó a esa casa. Las mujeres la miraron con esa mezcla de curiosidad y condescendencia que Teresa conocía bien, la forma en que la gente de clase alta miraba a quienes consideraban inferiores, pero que tenían que tolerar por cortesía social. «Chicas, les presento a Teresa, la mamá de Eduardo», anunció Camila con esa voz artificial que usaba en público. «Teresa, ellas son Patricia, Carmen, Mónica y Alejandra, del club de tenis». Las mujeres sonrieron educadamente, pero Teresa notó cómo evaluaban su vestido sencillo, sus zapatos cómodos pero gastados, su cartera que había visto mejores días. Se sintió como un animal en un zoológico. «Qué bien que puedas acompañarnos», dijo Patricia, la más joven del grupo. «Camila nos ha contado tanto de ti». Teresa se preguntó exactamente qué había contado Camila, pero sonrió y asintió. Durante el almuerzo, las conversaciones giraron en torno a temas que Teresa no podía seguir. Vacaciones en destinos exóticos, renovaciones costosas de casas, problemas con el personal doméstico, quejas sobre hijos que asistían a colegios privados. Cada tema era una barrera invisible que la separaba del grupo. «¿Y tú, Teresa?», preguntó Carmen de repente. «¿A qué te dedicas?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa sintió todas las miradas sobre ella, esperando una respuesta que no los incomodara. «Soy jubilada», respondió simplemente. «¡Qué maravilla!», exclamó Mónica. «¿De qué trabajabas?». «Era secretaria en una empresa de construcción». Otra pausa incómoda. Camila se apresuró a llenar el silencio. «Teresa siempre fue muy trabajadora», dijo con esa sonrisa falsa. «Una mujer de la generación que creía en el trabajo duro. ¿Verdad, Teresa?». La frase sonaba como un elogio, pero Teresa sintió la condescendencia. Era de esa generación, antigua, anticuada, perteneciente a un mundo que estas mujeres habían superado. «Eduardo salió muy trabajador también», continuó Camila. «Supongo que eso lo heredó». «¿Y tu esposo?», preguntó Alejandra. «Falleció hace 3 años», respondió Teresa. «Lo siento mucho», dijeron todas al unísono, con esa compasión automática que se usa con extraños. «¿Y ahora vives sola?», preguntó Patricia. «Sí, debe ser muy solitario», comentó Carmen, y Teresa no supo si era genuina preocupación o morbosa curiosidad. En ese momento, Eduardo apareció finalmente, disculpándose por la tardanza del trabajo. Saludó a todas las invitadas con cordialidad, besó a Camila y apenas asintió hacia Teresa. «¿Qué tal el almuerzo, amor?», le preguntó a Camila. «Maravilloso. Tu mamá nos ha estado contando cosas muy interesantes». Teresa se dio cuenta de que había sido el objeto de conversación, incluso cuando no estaba hablando. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los susurros que se detenían cuando ella miraba, había sido analizada, juzgada y encontrada deficiente por mujeres que no la conocían en absoluto. Cuando llegó el momento del postre, Camila trajo el flan que Teresa había preparado. «Este es un postre que hizo Teresa», anunció. «Una receta familiar muy tradicional». La palabra tradicional sonó como un eufemismo para anticuada o simple. Las mujeres probaron educadamente, elogiaron la textura y el sabor, pero Teresa pudo ver que lo consideraban demasiado dulce, demasiado denso, demasiado común para sus paladares refinados. Después del almuerzo, mientras las invitadas se despedían en la puerta, Teresa escuchó fragmentos de sus conversaciones. «Parece una mujer muy dulce. Camila es tan paciente»,
Debe ser difícil para Eduardo, dividido entre dos mundos. Se dio cuenta de que había sido presentada como un problema que Camila manejaba con gracia admirable, como una carga que la familia llevaba con resignación cristiana. Esa noche, de vuelta en su casa vacía, Teresa se sentó en su silla favorita, la que Ramón había tapizado para ella como regalo de aniversario, y lloró como no había llorado desde el funeral de su esposo. No era solo tristeza. Era la humillación de haberse dado cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años, creyendo que era una abuela querida cuando en realidad era apenas tolerada. Los días siguientes al almuerzo pasaron como una nebulosa gris. Teresa se despertaba cada mañana con la esperanza de que el dolor hubiera disminuido durante la noche, pero descubría que cada amanecer lo único que hacía era iluminar más claramente la realidad que había estado negando durante años. Se sentaba frente a la ventana de su cocina, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, mirando el jardín que Ramón había plantado con tanto cariño. Las rosas rojas que había llevado a Camila, las mismas que habían terminado junto a la basura, ahora florecían abundantes en su propio patio, como si quisieran recordarle que su amor tenía valor, aunque otros no lo reconocieran. Habían pasado 2 semanas sin que Eduardo la llamara, 2 semanas sin noticias de Luna, 2 semanas de silencio que gritaban más fuerte que cualquier discusión. Teresa había levantado el teléfono varias veces para marcar el número de su hijo, pero cada vez se detenía antes de completar la llamada. ¿Para qué? ¿Para fingir que no había pasado nada? ¿Para seguir pretendiendo que era bienvenida en una casa donde claramente sobraba? La soledad de su hogar, que antes había sido un refugio tranquilo lleno de recuerdos felices, ahora se sentía como una prisión. Los retratos de Eduardo en diferentes etapas de su vida, su primer día de clases, su graduación, su boda, la miraban desde las paredes, como testigos mudos de un amor que aparentemente había sido unilateral durante más tiempo del que ella quería admitir. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en el escritorio de Ramón, Teresa encontró una caja que no había abierto desde el funeral. Dentro estaban las cartas que Eduardo le había escrito cuando se fue a estudiar a la universidad en otra ciudad. Las leyó una por una, recordando la emoción que sentía cada vez que llegaba el correo, y encontraba esos sobres con su nombre escrito en la letra familiar de su hijo. «Mamá, extraño mucho tu comida, especialmente tus empanadas los domingos. Acá no hay nada que se compare a tu sazón. Te mando una foto de mi cuarto. ¿Ves? Puse el retrato familiar que me diste en el escritorio. Así te veo todos los días mientras estudio. No puedo esperar a las vacaciones para volver a casa. Tengo tantas cosas que contarte». Esas cartas habían sido escritas por un joven que la amaba genuinamente, que valoraba su presencia, que consideraba su casa como su verdadero hogar. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿En qué momento había dejado de ser su refugio para convertirse en una obligación? Teresa cerró la caja y la guardó nuevamente. Leer esas cartas era como contemplar fotografías de una persona que había muerto. Reconocía las facciones, pero el alma ya no estaba ahí. El viernes por la noche sonó el teléfono. Teresa corrió a contestar, con el corazón acelerado, esperando que fuera Eduardo. O, mejor aún, Luna. Pero era una voz desconocida. «¿Señora Teresa Morrison?» «Sí, soy yo. Habla María González, del Colegio San Patricio. Soy la maestra de Luna. ¿Podría hablar con usted un momento?» El corazón de Teresa se detuvo. ¿Pasó algo con mi nieta? No se preocupe. Ella está bien físicamente, pero hemos notado algunos cambios en su comportamiento últimamente que nos preocupan. Luna ha estado muy callada en clases, y ayer la encontramos llorando durante el recreo. Cuando le preguntamos qué le pasaba, solo dijo que extrañaba mucho a su abuela. Teresa sintió que las rodillas le flaqueaban. Se sentó en la silla más cercana. «El motivo de mi llamada», continuó la maestra, «es que Luna nos preguntó si podíamos invitarla a usted al festival de abuelos que tendremos el próximo viernes. Ella insistió mucho en que quería que viniera, pero cuando le dijimos que hablaríamos con sus padres, se puso muy angustiada y nos pidió que la llamáramos directamente a usted». Teresa cerró los ojos. Su nieta la necesitaba, la extrañaba, pero estaba atrapada en medio de una situación que no podía comprender ni controlar. ¿Hablaron con sus padres sobre esto?, preguntó Teresa. Intentamos comunicarnos con ellos, pero no hemos tenido respuesta. Por eso decidimos contactarla directamente. Luna nos dio su número de teléfono. Lo tenía memorizado. Esa pequeña información, que Luna se había aprendido de memoria su número de teléfono, le dio a Teresa una mezcla de alegría y dolor tan intensa que tuvo que morderse el labio para no llorar. «Yo
No sé si puedo asistir sin el permiso de sus padres, murmuró Teresa. Señora, entiendo que puede haber situaciones familiares complicadas, dijo la maestra con gentileza, pero mi prioridad es el bienestar emocional de Luna. Esa niña necesita sentir que tiene el apoyo de su familia extendida. Si usted puede venir, creo que sería muy beneficioso para ella. Después de colgar, Teresa se quedó sentada en la cocina durante horas, mirando el teléfono como si fuera a darle las respuestas que necesitaba. Por un lado, quería correr al colegio inmediatamente y abrazar a su nieta, decirle que nunca la abandonaría. Por otro lado, sabía que aparecer sin el permiso de Eduardo y Camila podría crear un conflicto que terminaría perjudicando aún más a Luna. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces y caminó por la casa, tocando objetos que le recordaban momentos felices. El jarrón que Eduardo había hecho en la clase de cerámica cuando tenía 10 años, la manta que había tejido para su primera Navidad como madre, la foto de los tres, ella, Ramón y Eduardo, en un día de campo cuando su hijo tenía 6 años, y la miraba como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. El sábado por la mañana, decidió hacer algo que no había hecho en meses: ir al cementerio a visitar la tumba de Ramón. Necesitaba hablar con él, necesitaba su consejo, aunque solo fuera el eco de su propia voz rebotando contra la lápida de granito negro. El cementerio estaba tranquilo, con esa paz melancólica que solo se encuentra en lugares donde el tiempo parece detenerse. Teresa caminó lentamente por el sendero familiar hasta llegar a la tumba de su esposo. Las flores que había puesto la semana anterior estaban marchitas, así que las reemplazó con rosas frescas de su jardín. Se sentó en el pequeño banco que habían instalado junto a la tumba y comenzó a hablar como si Ramón estuviera ahí escuchándola. No sé qué hacer, amor. Siento que estoy perdiendo a nuestra familia y no entiendo cómo llegamos hasta aquí. Eduardo era nuestro niño dulce. ¿Recuerdas? El que se subía a nuestra cama los domingos por la mañana para contarnos sus sueños. El que nos decía que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más linda del mundo. El viento movió suavemente las ramas del árbol que daba sombra a la tumba, y Teresa tomó eso como una señal de que Ramón la estaba escuchando. Camila no me quiere cerca de Luna. Y Eduardo se ha vuelto un extraño. ¿Sabes qué es lo peor? Que Luna está sufriendo por culpa de los adultos. Esa niña inocente está pagando el precio de nuestros problemas. Teresa se quedó en silencio durante largo rato, recordando conversaciones que había tenido con Ramón sobre el futuro de su familia. Él siempre había sido más perceptivo que ella para leer a las personas, y recordó que desde el principio había tenido reservas sobre Camila. Esa muchacha es demasiado calculadora, le había dicho una vez. Me preocupa que vea a Eduardo más como un proyecto que como una persona. Teresa había defendido a Camila en ese momento, argumentando que tal vez era solo nerviosa por querer causar buena impresión. Ahora se daba cuenta de que Ramón había visto algo que ella había preferido ignorar. Mientras estaba ahí sentada, recordó una conversación que había tenido con su propia madre años atrás, cuando Teresa era una joven esposa, luchando con las críticas constantes de su suegra. «Mija», le había dicho su madre, «a veces las personas nos tratan mal no porque seamos inadecuadas, sino porque nuestra bondad les recuerda todo lo que ellos no son capaces de ser. No cambies quién eres para complacer a quien no te merece». Esas palabras, que habían permanecido dormidas en su memoria durante décadas, ahora resonaron con una claridad cristalina. ¿Cuánto tiempo había pasado tratando de ser menos para que Camila se sintiera más? ¿Cuántas veces había silenciado su propia voz para evitar incomodar a otros? De repente, Teresa sintió algo que no había experimentado en semanas, una chispa de indignación justa. No solo por ella, sino por Luna. Su nieta estaba creciendo en un ambiente donde el amor tenía condiciones, donde las relaciones familiares se usaban como herramientas de poder y control. «¿Sabes qué, Ramón?», dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «No voy a permitir que borren mi historia con esta familia. Luna merece conocer a la abuela que la ama incondicionalmente, no la versión censurada que Camila quiere que sea». Se levantó del banco y tocó suavemente la lápida. «Ya no voy a pedir permiso para amar a mi nieta». Pero aún tenía algo que hacer antes de enfrentar la situación. Algo que había estado posponiendo, porque le daba miedo poner en palabras lo que había estado sintiendo. Esa noche, Teresa se sentó en su mesa de cocina, con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Por primera vez en meses, tenía algo importante que decir. Teresa permaneció sentada frente al papel en blanco durante casi una hora, el bolígrafo suspendido en el aire como si fuera una varita mágica capaz de transformar el dolor en palabras.
La cocina estaba sumida en el silencio de la noche, iluminada solo por la lámpara del techo, que proyectaba un círculo dorado sobre la mesa, donde tantas veces había ayudado a Eduardo con sus tareas cuando era niño. Finalmente, comenzó a escribir. Mi querida Luna, mientras escribo estas líneas, son las 11 de la noche, y tú probablemente estás durmiendo en tu cama con dosel, abrazando ese osito de peluche que me dejaste elegir cuando cumpliste 6 años. ¿Te acuerdas? Dijiste que querías que fuera yo quien lo escogiera, porque las abuelas saben qué ositos dan los mejores abrazos. Teresa sonrió a través de las lágrimas al recordar ese día. Había sido uno de los últimos momentos realmente felices que había compartido con Luna, antes de que Camila comenzara a crear barreras cada vez más altas entre ellas. No sé si algún día leerás esta carta, mi amor. Tal vez la encuentres cuando seas mayor y puedas entender cosas que ahora son demasiado complicadas para tu corazón de 8 años. O tal vez la leas pronto, cuando sientas que necesitas saber que hay alguien en este mundo que te ama sin condiciones. Las palabras fluían ahora como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Cada oración llevaba consigo años de amor contenido, de palabras no dichas, de momentos robados por la crueldad de otros. Quiero contarte cosas que tal vez nadie más te dirá. Quiero que sepas quién era tu papá cuando tenía tu edad, cómo era de travieso y dulce al mismo tiempo. Quiero contarte sobre tu abuelo Ramón, que murió antes de que tú pudieras conocerlo bien, pero que te habría llenado de cuentos y aventuras. Teresa se detuvo y miró hacia la sala, donde todavía colgaba una foto de Ramón, cargando a Luna cuando ella apenas tenía 2 años. En esa imagen, Ramón tenía esa sonrisa especial que reservaba para los momentos más preciosos, y Luna lo miraba con esa adoración total que solo los niños pequeños saben dar. Tu abuelo solía decir que las mejores historias no son las que se leen en los libros, sino las que vivimos con las personas que amamos. Él decía que cada familia es como un libro, y cada persona es un capítulo importante. Últimamente he sentido que alguien está tratando de arrancar mi capítulo de la historia de nuestra familia, pero he decidido que eso no va a pasar. La confesión siguiente era la más difícil de escribir. Teresa tuvo que detenerse varias veces, secándose las lágrimas que manchaban el papel. Luna, quiero que sepas que tu mamá no es mala persona, solo está asustada de algo que no logro entender completamente. A veces los adultos hacemos cosas crueles cuando tenemos miedo, y creo que tu mamá tiene miedo de que yo quite algo de su lugar en la familia. Pero el amor no es como un pastel que se acaba si muchas personas toman un pedazo. El amor crece cuando se comparte. Teresa pensó en Camila, en esa mujer joven que había llegado a su vida llena de ambiciones y planes, pero también de inseguridades que tal vez ni ella misma reconocía. ¿Había sido también culpa suya no haber sabido cómo acercarse a su nuera? ¿Había hecho algo, sin darse cuenta, que hubiera despertado esa hostilidad? He cometido errores, mi amor. Tal vez no supe cómo hablar con tu mamá cuando llegó a nuestra familia. Tal vez fui demasiado protectora con tu papá, y eso la hizo sentir que no tenía espacio. Los adultos somos complicados, y a veces nuestros problemas afectan a los niños que no tienen nada que ver con nuestras tonterías. La siguiente parte de la carta era la más importante, porque Teresa sabía que podría ser lo único que le quedara de su relación con Luna si las cosas no mejoraban. Pero hay cosas de las que nunca debes dudar. Eres inteligente, eres hermosa, eres bondadosa y eres amada. Cuando tengas problemas en la escuela y sientes que no puedes resolverlos, recuerda que los errores no te hacen tonta, te hacen humana. Cuando alguien te haga sentir que no eres suficiente, recuerda que tu valor no depende de la opinión de otros. Teresa se levantó para prepararse una taza de té. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba escribiendo. Esta carta se estaba convirtiendo en algo más que un desahogo. Se estaba transformando en un legado, en todo lo que quería transmitirle a su nieta sobre la vida, el amor y la dignidad. Cuando regresó a la mesa, continuó escribiendo con una determinación que no había sentido en años. Tu bisabuela, mi mamá, me enseñó que las mujeres fuertes no son las que gritan más fuerte, sino las que saben cuándo hablar y cuándo actuar. Me enseñó que a veces tienes que defender tu lugar en el mundo, no con rabia, sino con dignidad. Creo que ya es hora de que yo recuerde esas lecciones. Era cierto. Teresa había olvidado las enseñanzas de su madre. Había permitido que años de querer mantener la paz la convirtieran en alguien que aceptaba cualquier trato con tal de no crear conflictos. Pero su madre había sido una mujer que conocía su valor y no permitía que nadie la hiciera sentir menos. Luna, si algún día lees esta carta, y yo ya no estoy,
Quiero que sepas que fuiste la luz más brillante en mis últimos años. Cada vez que me abrazabas, cada vez que me pedías que te contara cuentos, cada vez que me decías, te amo, abuela, mi corazón se llenaba de una alegría tan grande que pensaba que iba a explotar. Teresa tuvo que detenerse nuevamente. La posibilidad de que Luna creciera sin conocer realmente a su abuela, de que los años pasaran y se convirtiera en una extraña por culpa de la crueldad de otros, era insoportable. Quiero que sepas cómo era tu papá cuando tenía tu edad. Era un niño curioso que hacía 1000 preguntas al día. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Dónde van las nubes cuando llueve? ¿Los perros sueñan? Tu abuelo y yo nos turnábamos para inventar respuestas, porque ni nosotros sabíamos las respuestas reales. Tu papá era gentil con los animales. Siempre quería rescatar gatitos perdidos y pájaros heridos. Era sensible y lloraba con las películas tristes. Era mi compañero en la cocina. Siempre quería ayudar a hacer galletas, aunque terminara más harina en el suelo que en la masa. Escribir sobre Eduardo niño era doloroso y sanador al mismo tiempo. Ese niño dulce seguía existiendo en algún lugar dentro del hombre preocupado y distante en que se había convertido. Tal vez algún día tu papá recuerde quién era antes de que el mundo le enseñara a ser duro. Tal vez algún día se dé cuenta de que las cosas más importantes no son las que se pueden comprar, sino las que se construyen con tiempo y amor. Teresa miró el reloj de pared. Eran casi las 2 de la mañana, pero se sentía más despierta que en meses. Era como si cada palabra que escribía la estuviera liberando de una prisión que ella misma había construido. Mi amor, quiero enseñarte algo que aprendí muy tarde en la vida. Nunca permitas que nadie te haga invisible. Si alguien trata de hacerte sentir que no importas, que no tienes derecho a hablar, que tus sentimientos no valen, aléjate de esa persona. La vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de ganar el amor de quien no sabe valorarte. Esas palabras las estaba escribiendo tanto para Luna como para ella misma. Era su propia declaración de independencia emocional. Y si algún día te sientes sola, si sientes que nadie te entiende, mira las estrellas y recuerda que tu abuela está pensando en ti, enviándote todo su amor a través del cielo nocturno. Porque el amor verdadero no se acaba con la distancia, ni con el tiempo, ni con la crueldad de otros. Teresa firmó la carta y la dobló cuidadosamente. Luego fue a la sala y tomó uno de los libros infantiles que había comprado para Luna años atrás, La princesa que salvó el reino, y escondió la carta entre sus páginas. Por primera vez en meses, no sentía dolor ni rabia. Sentía algo diferente, algo que había olvidado que existía. Sentía poder. Teresa despertó esa mañana con una serenidad que no había experimentado en años. Era como si la carta hubiera liberado algo dentro de ella, como si al poner en palabras todo su dolor, también hubiera encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Se vistió cuidadosamente, eligiendo su blusa celeste favorita, la que Ramón siempre decía que hacía juego con sus ojos, y se maquilló ligeramente por primera vez en semanas. Tenía un plan. Durante el desayuno, mientras bebía su café en la taza que Eduardo le había regalado para el Día de la Madre hace 5 años, antes de que Camila decidiera que tales gestos eran innecesarios, Teresa repasó mentalmente lo que haría. No sería un enfrentamiento dramático ni una explosión de rabia acumulada. Sería algo mucho más poderoso. Sería la verdad dicha con dignidad. A las 10 de la mañana, marcó el número del colegio de Luna. «Buenos días», habla Teresa Morrison. «Ayer me llamó la señorita María González sobre mi nieta, Luna Herrera». «Ah, sí, señora Morrison. Qué bueno que llame. ¿Pudo hablar con los padres de Luna sobre el festival de abuelos?» Teresa respiró profundo. «No he hablado con ellos aún, pero quiero confirmar mi asistencia. Estaré ahí el viernes a las 2 de la tarde». «Perfecto. Luna se va a emocionar mucho. Ella ha estado preguntando todos los días si usted vendrá». Después de colgar, Teresa se dirigió a su armario y sacó el vestido azul marino que había usado para la boda de Eduardo, el más elegante que tenía. Lo colgó cuidadosamente y comenzó a planchar cada pliegue con la meticulosidad de quien se prepara para la batalla más importante de su vida. Luego tomó el libro, La princesa que salvó el reino, donde había escondido la carta, y lo envolvió en papel de regalo dorado. Era un regalo que había estado guardando para el próximo cumpleaños de Luna, pero había decidido que ya era hora de entregárselo. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Teresa reconoció inmediatamente la voz tensa de Eduardo. «Mamá, tenemos que hablar». «Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?» «Mamá». Había algo diferente en su tono, una incertidumbre que no había estado ahí antes. «El colegio de Luna me llamó. Dijeron que tú confirmaste que irás al festival de abuelos». «Así es».
El silencio que siguió se extendió durante varios segundos. Teresa no lo llenó con explicaciones o disculpas como habría hecho antes. Simplemente esperó. Mamá, Camila está... Bueno, ella piensa que deberíamos haber hablado esto antes. ¿Hablar qué, Eduardo? Tú sabes, las visitas, los eventos del colegio. Ella piensa que necesitamos más coordinación. Teresa sintió la familiar punzada de dolor, pero esta vez venía acompañada de algo nuevo, una claridad cristalina sobre lo que estaba sucediendo realmente. Eduardo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estoy? No por obligación, no porque necesitaras algo, sino porque realmente querías hablar conmigo. Otro silencio largo. Teresa pudo imaginar a su hijo en su oficina, rascándose la cabeza como hacía cuando era niño, y no sabía cómo responder a una pregunta difícil. Mamá, sabes que he estado muy ocupado con el trabajo y... Eduardo, lo interrumpió Teresa con voz suave pero firme. No respondiste mi pregunta. Mamá, ¿qué quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente quisiste hablar conmigo? El silencio se volvió insoportable. Teresa pudo escuchar a Eduardo respirar al otro lado de la línea. Pudo sentir su incomodidad, atravesando la distancia entre ellos. Mira, mamá, las cosas han estado complicadas. ¿Para quién, Eduardo? ¿Para ti o para tu esposa? Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Preguntarte cuándo dejaste de tratarme como tu madre y empezaste a tratarme como un problema que tienes que manejar. Teresa se sorprendió de su propia firmeza. Estas palabras habían estado enterradas dentro de ella durante años, y ahora salían con una claridad que la asombraba. Mamá, no quiero pelear contigo. Yo tampoco quiero pelear, hijo. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que no pasa nada. Eduardo suspiró audiblemente. ¿Qué quieres, mamá? Quiero ir al festival de abuelos de mi nieta. Quiero que ella sepa que tiene una abuela que la ama. Y quiero que tú recuerdes que tienes una madre que te amó mucho antes de que cualquier otra persona apareciera en tu vida. Mamá, Eduardo, tengo 68 años. Tu padre murió hace 3 años. No tengo una familia grande ni muchos amigos. Lo que tengo es a ti y a Luna. Si eso no es suficiente para merecer un lugar en sus vidas, entonces tal vez es hora de que lo acepte. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Porque es verdad? Teresa pudo escuchar voces de fondo en la oficina de Eduardo, el mundo siguiendo su curso mientras su relación con su hijo se tambaleaba en el borde de algo irreversible. Mira, mamá, déjame hablar con Camila y... No, Eduardo. La voz de Teresa era firme, pero no hostil. No necesitas hablar con tu esposa para decidir si tu madre puede ver a su nieta en un evento escolar. Esa decisión es tuya. No es tan simple. Sí, sí lo es. Es exactamente así de simple. Teresa colgó el teléfono suavemente, sin rabia, pero con una determinación que la sorprendió. No había gritado, no había llorado, no había suplicado, simplemente había dicho la verdad. El jueves por la tarde, mientras regaba las rosas de su jardín, vio un auto familiar estacionándose frente a su casa. Eduardo salió solo, sin Camila ni Luna, y caminó lentamente hacia la puerta principal. Teresa lo observó desde la ventana de la cocina, notando cómo arrastraba los pies como solía hacer cuando era niño, y había hecho algo malo. Cuando tocó la puerta, Teresa tardó unos momentos en abrir, no por juego psicológico, sino porque necesitaba prepararse mentalmente para lo que podría ser una conversación definitiva. Eduardo se veía cansado, más viejo de lo que ella recordaba. Tenía ojeras, y esa expresión de estrés que se había vuelto permanente en su rostro durante los últimos años. Hola, mamá. Hola, Eduardo. ¿Quieres pasar? Se sentaron en la sala, en los mismos lugares donde habían tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, él en el sillón que había sido el favorito de su padre, ella en su mecedora junto a la ventana. Mamá, vine a pedirte que no vayas al festival. Teresa había estado preparándose para esta petición, pero escucharla todavía dolía. ¿Puedo preguntar por qué? Porque Camila piensa que vas a hacer una escena. ¿Qué tipo de escena, Eduardo? Tú sabes, llorar, quejarte, hacer que Luna se sienta mal. Teresa lo miró por largo rato, estudiando el rostro del hombre en quien se había convertido su niño dulce. Eduardo, en todos estos años, ¿alguna vez he hecho una escena? ¿Alguna vez he gritado en tu casa? ¿He sido grosera con tu esposa? ¿He puesto a Luna en una situación incómoda? Eduardo bajó la mirada. No, mamá, nunca has hecho nada de eso. Entonces, ¿por qué tu esposa piensa que empezaría ahora? Ella dice que últimamente estás diferente. Más, no sé cómo explicarlo.
¿Diferente cómo? Más fuerte, supongo. Teresa sonrió por primera vez en esa conversación. ¿Y eso te asusta? Eduardo la miró sorprendido. ¿Asustarme? No, Eduardo, ¿te acuerdas de cuando tenías 8 años y los niños de la escuela se burlaban de ti porque usabas anteojos? Mamá, ¿qué tiene que ver eso con... ¿Te acuerdas de lo que hice? Eduardo suspiró. Fuiste a hablar con la maestra. Fui a hablar con la maestra, con la directora y con los padres de esos niños. No grité, no hice una escena, pero me aseguré de que supieran que mi hijo merecía respeto. Eduardo asintió lentamente. Esa mujer que defendió a su hijo sigue aquí, Eduardo. Solo que ahora necesito defender a mi nieta y a mí misma. Eduardo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando sus manos como si fuera a encontrar respuestas en las líneas de sus palmas. Mamá, no sé qué hacer. Camila dice que si vienes al festival, ella no irá. Teresa sintió una punzada de dolor por su nieta. Luna estaría atrapada en el medio, pagando el precio de los juegos de poder de los adultos. Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, hijo. Mantener feliz a tu esposa o asegurarte de que tu hija tenga a toda su familia presente en un día importante para ella. Eduardo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿por qué tiene que ser todo tan complicado? Teresa lo miró con una mezcla de amor y tristeza. No es complicado, Eduardo. Es solo que algunas personas quieren que lo sea. Esa noche, Teresa durmió profundamente. Mañana sería el día del festival, y estaba lista. El viernes amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de la ventana de Teresa, como si el mismo universo estuviera preparándose para algo especial. Teresa se despertó sin alarma, con esa claridad mental que viene cuando uno ha tomado una decisión irrevocable y está en paz con las consecuencias. Se bañó lentamente, se puso el vestido azul marino que había planchado con tanto cuidado y se maquilló con la precisión de una actriz preparándose para la actuación más importante de su vida. No porque fuera a fingir ser alguien que no era, sino porque finalmente iba a mostrar quién había sido siempre. A las 12 del mediodía, tomó el libro envuelto en papel dorado y salió hacia el Colegio San Patricio. Durante el trayecto, sintió una calma extraña, como la que debe sentir un soldado antes de una batalla, que sabe que es justa. El colegio estaba decorado con globos y pancartas que decían «Bienvenidos, abuelos». En el patio principal, mesas redondas con manteles blancos esperaban a las familias, y un pequeño escenario había sido montado al frente donde los niños presentarían sus homenajes. Teresa llegó exactamente a las 2 de la tarde. Escaneó el patio buscando a Luna, y la encontró sentada en una mesa del fondo, mirando nerviosamente hacia la entrada. Cuando sus ojos se encontraron, el rostro de la niña se iluminó con una alegría tan pura que Teresa sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. «¡Abuela!», gritó Luna, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. El abrazo que se dieron fue de esos que curan heridas invisibles, de esos que comunican más que 1000 palabras. Teresa cerró los ojos y respiró el aroma del champú de Luna, grabando ese momento en su memoria como un tesoro que nadie podría robarle. «No sabía si vendrías», susurró Luna contra su oído. «Te prometí que estaría aquí, mi amor, y siempre cumplo mis promesas». Fue entonces cuando Teresa notó que Eduardo estaba ahí, sentado solo en la mesa familiar. Se veía incómodo, tenso, y evitaba el contacto visual directo con ella. Camila estaba notoriamente ausente. Teresa se acercó a la mesa donde Eduardo esperaba. «Hola, hijo». «Hola, mamá». Eduardo se levantó y le dio un abrazo breve, formal. Camila no se sintió bien hoy. Teresa asintió sin comentar. Ambos sabían que era mentira, pero también sabían que algunas verdades se comunican mejor en silencio. Luna los guió a la mesa, hablando sin parar sobre las actividades que habían planeado para el festival. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento Teresa pudo olvidar toda la tensión y simplemente disfrutar de estar con su nieta. «Abuela, tengo algo especial preparado para ti», dijo Luna mientras sacaba de su mochila un dibujo. «Mira, es nuestra familia». Teresa observó el dibujo. Era una casa con un jardín y 5 figuras de palitos, una mujer alta con cabello rubio, claramente Camila, un hombre con corbata, Eduardo, una niña pequeña, Luna, una figura con cabello gris y una sonrisa grande, ella misma, y una figura más tenue en el cielo con alas, Ramón. ¿Ves? Puse al abuelo Ramón en el cielo porque mami dice que los abuelos que mueren se vuelven ángeles guardianes. Teresa tuvo que morderse el labio para no llorar. En el dibujo de Luna,
Ella tenía el mismo tamaño que todos los demás miembros de la familia. No estaba al margen, no era más pequeña, no estaba ausente, era parte integral del núcleo familiar, tal como debía ser. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida», le dijo a Luna, y lo decía completamente en serio. Durante la primera hora del festival, participaron en actividades organizadas, juegos de mesa donde los abuelos y nietos competían en equipos, una sesión de cuentacuentos donde un abuelo voluntario leía historias clásicas y un taller de manualidades donde cada pareja hacía un marco para fotografías. Eduardo observaba en silencio, participando lo mínimo necesario para no arruinarle el día a Luna, pero claramente angustiado por la situación. Cada vez que su teléfono sonaba, lo revisaba con ansiedad, probablemente mensajes de Camila preguntando cómo estaban yendo las cosas. A las 3:30, la directora del colegio, la señora Patricia Vega, subió al pequeño escenario. «Buenas tardes, familias. Ahora viene la parte más especial de nuestro festival. Los nietos van a presentar sus homenajes a los abuelos. Cada niño ha preparado algo especial. Algunos han escrito poemas, otros han preparado canciones y algunos han traído cartas que escribieron para sus abuelos». Teresa sintió un escalofrío de anticipación. No sabía qué había preparado Luna, pero algo en la mirada de su nieta le decía que sería significativo. Los niños comenzaron a presentarse uno por uno. Había poemas dulces sobre abuelas que hacían galletas, canciones sobre abuelos que enseñaban a pescar, y cartas llenas de amor y gratitud. Cada presentación era recibida con aplausos cariñosos y algunas lágrimas emocionadas. Finalmente, llegó el turno de Luna. «Luna Herrera va a presentar algo muy especial», anunció la directora. «Luna, pasa adelante». Luna se dirigió al micrófono con una confianza que sorprendió a Teresa. En sus manos llevaba el libro envuelto en papel dorado que Teresa le había dado al llegar. «Hola a todos», dijo Luna con voz clara. «Mi abuela Teresa me dio este libro hoy, y cuando lo abrí, encontré una carta que escribió para mí. Quiero leerla porque dice cosas muy bonitas, y creo que todos deberían escuchar lo que escribió». Teresa sintió que el mundo se detenía. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Eduardo la miró con pánico en los ojos. «Luna», murmuró Eduardo, medio levantándose de su silla. «Tal vez esa carta es privada». Pero Luna ya había comenzado a leer. «Mi querida Luna, mientras escribo estas líneas, son las 11 de la noche, y tú probablemente estás durmiendo en tu cama con dosel, abrazando ese osito de peluche que me dejaste elegir cuando cumpliste 6 años». La voz de Luna era clara y dulce, cada palabra cayendo en el silencio absoluto del patio. Teresa sentía como si estuviera fuera de su cuerpo, observando una escena que no podía detener y que sabía que cambiaría todo para siempre. «Quiero contarte cosas que tal vez nadie más te dirá. Quiero que sepas quién era tu papá cuando tenía tu edad, cómo era de travieso y dulce al mismo tiempo». Eduardo se había puesto completamente rígido. Las otras familias escuchaban con atención, captando que esto no era una carta típica de abuela. «Tu abuelo solía decir que las mejores historias no son las que se leen en los libros, sino las que vivimos con las personas que amamos. Últimamente he sentido que alguien está tratando de arrancar mi capítulo de la historia de nuestra familia, pero he decidido que eso no va a pasar». Un murmullo suave se extendió entre los asistentes. Teresa pudo ver cómo algunas madres se miraban entre sí con comprensión, reconociendo el dolor familiar que se estaba revelando. Luna continuó leyendo, y con cada párrafo, la carta revelaba más de la situación que Teresa había estado viviendo. Habló sobre el amor que no se acaba, aunque otros quieran borrarte de la historia. Habló sobre la importancia de conocer a toda la familia, no solo las partes que alguien decide que son convenientes. «He cometido errores, mi amor. Tal vez no supe cómo hablar con tu mamá cuando llegó a nuestra familia. Tal vez fui demasiado protectora con tu papá, y eso la hizo sentir que no tenía espacio». Eduardo tenía la cabeza entre las manos. Teresa pudo ver que sus hombros temblaban ligeramente. «Pero hay cosas de las que nunca debes dudar. Eres inteligente, eres hermosa, eres bondadosa y eres amada. Cuando tengas problemas en la escuela y sientes que no puedes resolverlos, recuerda que los errores no te hacen tonta, te hacen humana». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Teresa ahora. Esta no había sido su intención cuando escribió la carta. Nunca había imaginado que sería leída públicamente, pero se daba cuenta de que tal vez el universo había encontrado la manera perfecta de asegurar que su voz fuera finalmente escuchada. «Luna,
Si algún día lees esta carta y yo ya no estoy, quiero que sepas que fuiste la luz más brillante en mis últimos años. Luna se detuvo por un momento, mirando hacia Teresa con lágrimas en los ojos, pero continuó leyendo hasta el final. Y si algún día te sientes sola, si sientes que nadie te entiende, mira las estrellas y recuerda que tu abuela está pensando en ti, enviándote todo su amor a través del cielo nocturno, porque el amor verdadero no se acaba con la distancia, ni con el tiempo, ni con la crueldad de otros. Cuando Luna terminó de leer, el silencio en el patio era absoluto. Luego, una mujer mayor en la mesa de al lado comenzó a aplaudir suavemente, y pronto todo el patio se unió en un aplauso que no era solo para Luna, sino para la honestidad brutal y hermosa que habían presenciado. Luna bajó del escenario y corrió hacia Teresa, abrazándola con fuerza. «Te amo, abuela. Muchas gracias por escribir eso para mí». Teresa miró hacia Eduardo. Su hijo tenía lágrimas en los ojos, y la miraba como si la estuviera viendo realmente por primera vez en años. En ese momento, Teresa supo que nada volvería a ser igual. Para bien o para mal, la verdad había sido dicha, y por primera vez en mucho tiempo, no se arrepentía de nada. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio tenso. Eduardo manejaba con las mandíbulas apretadas, mientras Luna, sentada en el asiento trasero junto a Teresa, no soltaba la mano de su abuela. De vez en cuando, la niña susurraba pequeñas preguntas. «¿Estás bien, abuela? ¿Hice algo malo al leer tu carta?». Cada vez, Teresa le apretaba suavemente la mano y le sonreía, asegurándole que había hecho exactamente lo correcto. Cuando llegaron a la casa de Eduardo, el auto de Camila estaba en la entrada, las luces de la sala estaban encendidas, y Teresa pudo ver la silueta de su nuera moviéndose de un lado al otro tras las cortinas, como un animal enjaulado. «Luna, ve a tu cuarto un momento», le dijo Eduardo con voz tensa. «Los adultos necesitamos hablar. ¿Puedo quedarme con abuela un poquito más?», preguntó Luna, apretando aún más la mano de Teresa. «Ve con tu papá, mi amor», le dijo Teresa suavemente. «Todo va a estar bien». Luna obedeció a regañadientes, pero no antes de susurrarle a Teresa: «No te vayas sin despedirte. ¿Prometido?». «Prometido», respondió Teresa, sellando el pacto con un beso en la frente de su nieta. En el momento en que Eduardo abrió la puerta de la casa, Camila apareció como una tormenta desatada. Su rostro estaba rojo de rabia. Sus ojos brillaban con una furia que ya no se molestaba en disimular. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Teresa antes de que pudiera siquiera entrar completamente. «¿Cómo te atreves a usar a mi hija para hacer tu drama público?». Teresa permaneció calmada, con esa serenidad que había encontrado en las últimas semanas. «No usé a Luna para nada, Camila. Escribí una carta privada para mi nieta. Ella eligió leerla». «Mentirosa. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Manipulaste a una niña de 8 años para que hiciera tu trabajo sucio». Eduardo intervino débilmente. «Camila, por favor, baja la voz. Luna puede escuchar». «No me digas que baje la voz», gritó Camila, girándose hacia su esposo. «Tu madre acaba de humillarnos públicamente frente a todo el colegio. Media ciudad va a estar hablando de esto mañana». «Tal vez», dijo Teresa con voz tranquila. «Lo que te molesta no es que la gente hable, sino lo que van a decir». Los ojos de Camila se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que la verdad no es humillante a menos que tengas algo que ocultar». «¿La verdad? ¿Tu versión manipulada de la verdad?». Teresa dio un paso adelante, y por primera vez en años, Camila retrocedió instintivamente. «Camila, dime una sola mentira que escribí en esa carta. Una sola cosa que no sea cierta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras que no llegaban. «Tú, no es lo que dijiste. Es cómo lo dijiste. Lo dije con amor hacia mi nieta, y con honestidad sobre mi experiencia. Si eso te resulta incómodo, tal vez deberías preguntarte por qué». Eduardo, que había estado observando el intercambio como un espectador en un partido de tenis, finalmente habló. «Mamá, esa carta, lo que escribiste sobre cuando era niño, cada palabra era verdad, Eduardo. Tu padre y yo te criamos con amor, paciencia y sacrificio. ¿Es eso algo de lo que debería avergonzarme?». Eduardo bajó la mirada. «No, mamá, no es eso». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Camila respondió por él. «El problema es que hiciste que yo pareciera una villana, que Eduardo pareciera un mal hijo, que nuestra familia pareciera disfuncional». Teresa la miró fijamente. «Camila, yo no hice que parecieras nada. Simplemente describí cómo me has tratado. Si eso te hace parecer una villana,
Tal vez el problema no es mi descripción. Yo no te he tratado mal. ¿En serio? Teresa sacó su teléfono y mostró la pantalla. Ayer por la mañana, María González del colegio me llamó porque Luna ha estado llorando, diciendo que extraña a su abuela. ¿Cuándo fue la última vez que me permitiste verla a solas? ¿Cuándo fue la última vez que no pusiste condiciones a mi presencia en esta casa? Camila tartamudeó, pero no pudo responder. Te diré cuándo, continuó Teresa. Hace más de un año. Un año completo en el que mi nieta y yo hemos tenido que robar momentos de cariño, mientras tú decides si soy lo suficientemente conveniente para tu imagen familiar perfecta. Eso no es verdad, Camila, dijo Eduardo de repente, su voz quebrada. Sí es verdad. Tanto Teresa como Camila se giraron para mirarlo. Eduardo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. Mamá tiene razón, continuó, sin mirar a ninguna de las dos mujeres. He estado tan preocupado por mantener la paz en casa que dejé que trataras a mi madre como una extraña. Dejé que mi hija creciera pensando que amar a su abuela era algo problemático. Camila lo miró como si la hubiera abofeteado. Eduardo, tú dijiste que... Yo dije muchas cosas, la interrumpió. Dije que mamá podía ser demasiado a veces. Dije que era mejor mantener las visitas estructuradas. Dije que no queríamos confundir a Luna con demasiadas influencias diferentes. Se sentó pesadamente en el sofá, enterrando su rostro entre las manos. Pero la verdad es que estaba siendo cobarde. Era más fácil limitar las visitas de mamá que enfrentar tus constantes quejas sobre ella. Camila estaba pálida ahora, toda su furia transformándose en algo parecido al pánico. Eduardo, yo solo quería que tuviéramos nuestra propia identidad como familia. Tu madre siempre estaba... ¿Qué, Camila? ¿Siempre estaba qué? Siempre estaba ahí. Siempre tenía una opinión. Siempre recordándote cómo hacían las cosas antes. Teresa sintió una punzada de reconocimiento. Tal vez había algo de verdad en eso. Tienes razón, dijo Teresa, sorprendiendo a ambos. Tal vez sí fui demasiado presente al principio. Tal vez no entendí que ustedes necesitaban espacio para crear su propia familia. Camila la miró con desconfianza, como si fuera una trampa. Pero, continuó Teresa, el espacio no significa borrarme completamente. El espacio no significa que mi nieta tenga que elegir entre amarme a mí y complacer a su madre. En ese momento, Luna apareció en la escalera, obviamente habiendo escuchado parte de la conversación. Tenía los ojos rojos y hinchados. ¿Por qué todos están peleando?, preguntó con voz pequeña. Es por culpa mía, porque leí la carta. Los 3 adultos se quedaron helados. Ver a Luna así, confundida, culpándose a sí misma por los problemas de los adultos, fue como recibir un golpe físico. Teresa se arrodilló para quedar a la altura de Luna. Mi amor, nada de esto es tu culpa. Los adultos a veces tenemos problemas para hablar de nuestros sentimientos, y por eso gritamos. Pero tú no hiciste nada malo. Pero mami está enojada porque leí tu carta. Teresa miró a Camila, quien estaba observando la escena con una expresión indescifrable. Tu mami no está enojada contigo, Luna. Está enojada conmigo, y eso está bien. A veces las personas que se quieren se enojan entre sí. Luna asintió lentamente. Luego miró a su madre. Mami, ¿tú también amas a la abuela? La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la sala. Camila miró a su hija, luego a Eduardo, luego a Teresa. Por primera vez desde que Teresa la conocía, Camila parecía completamente vulnerable. Yo... comenzó Camila. Luego se detuvo, respiró profundo e intentó de nuevo. Luna, el amor es complicado. A veces, cuando 2 personas aman mucho a la misma persona, se ponen celosas. ¿Estás celosa de la abuela? Camila cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. Sí, admitió finalmente. Estoy celosa de la abuela. La honestidad de la confesión sorprendió a todos, especialmente a Teresa. ¿Por qué?, preguntó Luna, con la curiosidad directa de los niños. Porque tu papá la amó antes de amarme a mí. Porque tú la amas tanto que a veces tengo miedo de que me ames menos a mí. Porque ella sabe cosas sobre tu papá que yo nunca sabré. Camila se sentó en el suelo junto a Luna. ¿Y por qué?, continuó con voz temblorosa. Ella es una buena abuela, y yo tengo miedo de no ser una buena mamá. Teresa sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no era dolor, era comprensión. Camila, dijo suavemente, ser celosa no te convierte en una mala madre, te convierte en humana. Camila la miró con sorpresa. Pero excluirme de la vida de Luna, continuó Teresa, lastima a todas las personas que amamos. Camila asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón.
Lo siento mucho, Teresa. No sabía cómo hacer espacio para todos. Eduardo se acercó y se sentó en el suelo junto a su esposa y su hija. Ninguno de nosotros sabía, dijo, pero tal vez es hora de aprender. Luna miró a los 3 adultos sentados en el suelo de la sala. ¿Esto significa que podemos tener cenas familiares con abuela otra vez? ¿Como cuando era más pequeña? Teresa, Camila y Eduardo se miraron entre sí. Por primera vez en años, la respuesta no requirió negociación o condiciones. Sí, dijeron los 3 al unísono, y Luna sonrió como si el mundo hubiera vuelto a su lugar correcto. 3 semanas después, Teresa recibió una llamada inesperada. Era Eduardo, pero su voz sonaba diferente, más ligera, más joven. «Mamá, ¿qué planes tienes este fin de semana?» «Los de siempre, hijo». «¿Por qué?» «Camila y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre todo sobre nosotros, sobre la familia, y, bueno, queríamos saber si te gustaría venir a vivir con nosotros». Teresa se sentó en su mecedora, sintiendo que el mundo giraba suavemente. «Eduardo, no necesito que me cuiden. Estoy bien aquí. No es sobre cuidarte, mamá. Es sobre que Luna tenga a su abuela cerca todos los días. Es sobre que yo tenga a mi madre de vuelta. Y es sobre darle a Camila la oportunidad de conocerte realmente, no como una obligación o una visita, sino como parte de nuestra familia. ¿Y Camila está de acuerdo con esto? Fue idea suya, mamá». Esa noche, Teresa se sentó en su jardín por última vez como la única ocupante de esa casa. Las rosas que había llevado a Camila, las que habían terminado junto a la basura, florecían abundantes a su alrededor, como si celebraran la victoria silenciosa del amor persistente sobre la crueldad temporal. Al día siguiente, mientras empacaba sus pertenencias para la mudanza, encontró la caja con las cartas que Eduardo le había escrito desde la universidad. Las leyó una vez más, pero esta vez no sintió dolor al recordar al joven que las había escrito, porque ese joven había regresado. Tal vez no exactamente igual, pero con la misma capacidad de amor que había tenido siempre, solo que ahora más sabio, más consciente del precio de darlo por sentado. El día de la mudanza, Luna la esperaba en la puerta de la que ahora sería su nueva casa, con el mismo dibujo familiar que había hecho para el festival de abuelos. «Abuela», dijo, entregándole el dibujo. «Cambié una cosa». Teresa miró el dibujo. La única diferencia era que ahora la figura que la representaba estaba directamente al lado de Luna, ya no al margen de la familia. «Ahora sí está completo», dijo Luna con satisfacción. Teresa abrazó a su nieta, respirando el aroma de su champú, sintiendo el peso cálido de su cuerpecito contra el suyo, y supo que Luna tenía razón. Ahora sí estaba completo. 6 meses después, Teresa y Camila cocinaban juntas los domingos por la mañana, preparando el almuerzo familiar mientras Luna les contaba sobre la escuela, y Eduardo leía el periódico en voz alta. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión, malentendidos ocasionales, límites que aprender a respetar, pero era real, era honesto, y era suyo. Una tarde, mientras Teresa ayudaba a Luna con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, Camila se sentó con ellas. «Teresa», dijo de repente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo supiste que no debías rendirte? Incluso cuando todo parecía perdido, ¿cómo supiste seguir luchando?» Teresa miró a su nieta, concentrada en sus números, luego a Camila. «Porque aprendí que a veces el silencio que más grita es el nuestro propio, y decidí que ya era hora de que mi voz fuera escuchada». Camila asintió lentamente. «Gracias por no rendirte con nosotros». Teresa sonrió, tocando suavemente la mano de Camila. «Las familias que valen la pena nunca son fáciles, pero siempre valen la pena la lucha». Esa noche, mientras Teresa se preparaba para dormir en su nueva habitación, con vista al jardín donde Luna jugaba cada tarde, donde Eduardo asaba carne los fines de semana, donde Camila había plantado nuevas rosas junto a las que Teresa había traído de su antigua casa, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había aprendido que el amor no siempre es suficiente, pero que la dignidad nunca está de más. Había aprendido que la verdad, dicha con valentía pero sin crueldad, puede curar heridas que parecían incurables. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en las historias que ayudaste a escribir. Pero más que nada, había aprendido que a veces la justicia no llega como una tormenta dramática, sino como un amanecer suave que ilumina lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Y mientras se quedaba dormida, con los sonidos familiares de su familia moviéndose por la casa a su alrededor, Teresa sonrió.
porque finalmente, después de tantos años de sentirse invisible, había encontrado su voz, y esa voz había sido escuchada. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te emocionó como a mí, déjame un 9 en los comentarios para saber que llegaste hasta el final conmigo. Nos vemos mañana con una nueva historia en este mismo canal.